versículos 19 al 30. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Hermanos, ¿ustedes se consideran cristianos? Bueno, si ustedes se consideran cristianos, sería bueno que supieran por qué se consideran cristianos. ¿Qué es lo que define a un cristiano? ¿Qué es lo que hace que un cristiano sea cristiano? Y aquí está la historia de qué es lo que hace que un cristiano sea cristiano, o por lo menos, ¿cuál es el grupo de personas que por primera vez fueron llamados cristianos? ¿Cuáles son las características específicas de este grupo de personas que hizo que la gente dijera, esos son cristianos? Imagínense, hasta este punto de la historia de la iglesia todavía no se usaba ese término, cristianos. Dice Lucas muy específicamente aquí, es la primera vez que a los discípulos de Cristo se les llama cristianos. ¿Qué había sucedido? Bueno, Lucas nos dio un poquito del antecedente aquí. Dice que en Hechos 7, al final de Hechos 7, sucedió un evento muy específico que fue el martirio de Esteban. ¿Se acuerdan de esa historia? Esteban fue martirizado por los líderes judíos a causa de su fe. Y eso lo que provocó, hasta ese punto en la historia, si ustedes se regresan todavía más y se van a Hechos 1:8, se van a dar cuenta que Jesús encomendó a sus discípulos, les dijo, ustedes recibirán el Espíritu Santo y me serán testigos en, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hasta ese punto, hasta Hechos 7 y hasta ese momento en el que fue martirizado Esteban, ¿qué había pasado realmente con los cristianos? Todavía no eran llamados cristianos, pero los discípulos de Jesús, la iglesia, hasta ese momento se habían quedado en Jerusalén y no habían salido de Jerusalén. Y lo que Dios usó para obligarlos a salir de Jerusalén fue el asesinato de Esteban, lo cual provocó una persecución en Jerusalén hacia los cristianos nueva, renovada de los líderes, que hizo que las familias tuvieran que huir y salir e ir a otras partes del Imperio Romano. ¿No es interesante cómo Dios a veces usa las tribulaciones para obligarnos a obedecer? Eso es lo que pasó aquí. No estaban obedeciendo, no estaban saliendo de Jerusalén, y Dios usó este evento, la persecución, para obligarlos a salir y hacer lo que Él quería que hicieran. Y entonces, básicamente empiezan a salir, empiezan a llegar a diferentes partes del Imperio Romano, y estos son judíos de la dispersión que están llegando y concentrándose en diferentes áreas, y ellos llegan
dice que pasan hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Entonces, llegan hasta Antioquía. ¿Qué sabemos acerca de Antioquía? Bueno, está aquí, es la parte al sur de Turquía, hacia el norte de Siria, justamente ahí en esa frontera entre Turquía y Siria, es donde se encuentra Antioquía. Y esta habría sido una de las 3 ciudades más importantes del Imperio Romano. Antioquía del Orontes fue fundada como capital del helenismo de Medio Oriente por el rey Seleuco Nicator en el año 300 antes de Cristo, quien la nombró así en honor a su hijo Antíoco. Por eso se llama Antioquía. Cuando el cristianismo llegó a Antioquía, a mediados de los años 40 después de Cristo, el Imperio Romano llevaba un siglo de dominación en esa ciudad y en todos alrededor. Y en ese entonces Antioquía era una típica ciudad helenística, o sea, con la influencia griega, capital de la provincia romana de Siria y sede de su gobernador, contada junto a Roma y Alejandría entre las 3 ciudades más importantes del imperio. Antioquía era la metrópolis de una vasta zona que va desde las costas del Mediterráneo en Asia Menor hasta las riberas de la Mesopotamia y desde el Ponto hasta el Arabá. Los numerosos y variados pueblos que habitaron estas tierras se encontraban en Antioquía para el comercio, la ciencia y la política. El griego y la cultura helenista facilitaba este encuentro y permitían el intercambio de todo conocimiento y opinión. ¿Por qué les digo todo eso? Pues, a mí qué me importa todo eso. Bueno, lo que es importante es que cuando ustedes empiezan a ver las características de Antioquía, se dan cuenta que Antioquía era una ciudad que se caracterizaba por un punto en donde se juntaban muchas culturas del Imperio Romano. Entonces era una ciudad sumamente diversa y una ciudad sumamente tolerante. Entonces eso significa que tú podías vivir como tú quisieras y nadie te iba a juzgar. ¿Se parece un poco a nuestra ciudad? Entre más variedad de culturas, entre más gente tengamos, más tolerantes nos tenemos que ver con maneras y estilos de vida. ¿A ti te gusta, eres hombre y te gustan los hombres? Bueno, está bien. Te aceptamos como eres. Y constantemente nos vemos presionados a aceptar y a tolerar cosas que tienen que ver con el pecado, como cristianos. Entonces, Antioquía era una ciudad sumamente inmoral, sexualmente hablando. Era una ciudad donde había toda clase de promiscuidad e inmoralidad sexual. E inclusive tenían a las afueras de la ciudad, tenían un burdel al aire libre donde podías ir y hacer lo que quisieras, y era parte de la cultura, era parte de la sociedad. La mayoría de las personas que están viviendo ahí viven estilos de vida sumamente inmorales. Y tenían un templo a la diosa Dafne, que era la diosa de la inmoralidad sexual. Perdón si alguien se llama Dafne, no es mi intención decir nada sobre ese nombre, es muy bonito, pero en este contexto la diosa Dafne, y es el templo a la diosa Dafne, era un templo de inmoralidad sexual, de prostitución. Y entonces, imagínense, es el centro político, comercial y más moralmente corrupto probablemente del Imperio Romano. Entonces, imagínense el shock que habría sido para estos cristianos cuando llegaron a esta ciudad. Sí, cristianitos tan santos, ¿no? Que vienen de Jerusalén, de un contexto de judíos, y la mayoría de un contexto judío ortodoxo que cumple la ley, que guarda los ritos y que trata de obedecer todo lo que la ley judía decía que tenían que hacer. De ese contexto vienen, de ese trasfondo vienen. Y llegan a una ciudad completamente en decadencia moral y lleno de gente que está haciendo toda clase de cosas, y
se espantan, se suben al microbús y dicen: ¿cómo ponen esa música? No puede ser. O sea, quiero que se imaginen este escenario, porque Lucas nos describe un detalle bien importante aquí. Dice que cuando ellos llegan, no hablan a nadie la palabra, sino solo ¿a quién? A los judíos. ¿Por qué creen? Pues es lo más fácil. Mejor hay que hablarle nada más a los que son más como nosotros. Mejor nada más hay que llevarnos con aquellos que nos caen bien, que no son tan malos, que no se portan tan mal. Entonces podemos entrar a la sinagoga y platicar con ellos. Y entonces eso es como dentro de nuestra zona de comodidad. ¿Y no es cierto que nosotros hacemos eso también? ¿A quién le compartimos el evangelio? Es que tengo un amigo que me cae súper bien y nos llevamos súper bien en el trabajo, entonces le estoy compartiendo de la palabra. Pero ¿qué de el que no te cae bien? Y que tranza y que hace cosas que no te gustan y que anda ahí de mujeriego. O que de tu vecino que te hace groserías y te dice: te voy a ponchar las llantas y te vuelves a estacionar enfrente de mi garage. Y ya la traen así con él y ese cómo me cae mal, qué pesado. O sea, ¿estamos pensando en compartir el evangelio con esa gente? ¿O realmente preferimos solamente hablar con la gente que no es tan difícil hablar? Ese sí quiero que vaya al cielo. Ese está bien si no se va al cielo. Esa es nuestra actitud. Esa es la actitud que tenían los que llegaron a Antioquía. Llegan y solo están hablando a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, al norte de África, esa región, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hubo unos que se atrevieron y dijeron: ¿sabes qué? Yo sé que estos son una bola de inmorales, filisteos incircuncisos, pero vamos a hablarles del evangelio a ellos también. Se atreven a hacerlo. No es fácil, no es cómodo para ellos, pero se atreven. Después de todo, son judíos helenistas, son judíos que están familiarizados con la cultura griega. Dicen: podemos hablarles en griego, entendemos un poco del trasfondo cultural. Entonces van, entran, hablan con ellos y vean lo que sucede. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto es increíble porque en general los judíos, que eran los que eran más parecidos a esta gente que llegó, estos cristianos que llegaron a Antioquía, los judíos en general están rechazando el mensaje del evangelio. Ya cuando hablan del Antiguo Testamento, hablan de la ley de Moisés y con todo eso dicen: sí, está bien, con eso no tengo ningún problema. Pero llegan a la parte de Jesús como el Mesías y entonces dicen: no, sabes que ya, hasta ahí. Y eso lo van a encontrar en todo el libro de Hechos. Pablo llegaba a cada ciudad donde iba, primero iba a la sinagoga y hablaba con los que eran sus compatriotas y lo rechazaban. Y aquí los judíos en general están rechazando el mensaje. ¿Y qué pasa? Que el momento que empiezan a hablarle a los griegos, se empiezan a convertir y a convertir y a convertir y empiezan a decir: sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios, sí, creo que Él murió por mis pecados, sí, creo que debo de arrepentirme y seguir lo que Él tiene para mi vida y que Él se convierta en el único propósito y el único tesoro de mi vida. Eso empieza a suceder. Y en términos de cómo habla Lucas en general en este libro de Hechos, probablemente eran miles y miles de personas que se empiezan a convertir en un periodo muy corto de tiempo.
La población de Antioquía era de unas 500,000 personas. Entonces imagínense, no es una ciudad tan grande, por ejemplo, comparado con Nesa, no es tan grande, ¿verdad? Nesa son como varios Antioquías juntos. Y miles de personas se empiezan a convertir. Pero imagínense, en una población de 500,000, que hayan 3,000, 4,000, 5,000 personas que se estén convirtiendo, se empieza a sentir. Y les llega el chisme a los de la iglesia de Jerusalén. Versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y entonces deciden enviar a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. A ver, Bernabé, no como espía, pero más como, a ver, ve a checar qué está pasando allá. Estamos escuchando que hay muchos cristianos ahora en Antioquía, queremos saber cómo está sucediendo, cómo se ve esta iglesia, tienen buena doctrina, ¿qué está pasando ahí? Entonces envían a Bernabé a ir a ver qué es lo que está sucediendo. Llega Bernabé, y me encanta, este es mi versículo favorito de todo el pasaje. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Eso es lo que pasó. Bernabé llega, ¿y qué es lo que es evidente para él luego? La gracia de Dios. ¿Qué vio? Esa es mi pregunta. ¿Qué vio Bernabé en esta iglesia? ¿Qué es lo que causa gozo en la gracia? Eso es lo que debe de causar. Entonces, ustedes me invitan, hermanos, dicen, que venga el hermano Natán y nos visite aquí en Nesa, la iglesia, el rey ya viene. ¿Qué esperan que suceda cuando yo llegue aquí? ¿Qué quieren que yo vea? Ay, qué bonito pintaron la fachada, Sí me di cuenta. Es una de las cosas que vi. Dije, pintaron la fachada. ¿Eso es lo que quieren que vea? ¿Qué quieren que vea? Espero que quieran que yo vea la gracia de Dios. Y ojalá y el hermano Natán se llene de gozo por ver tanta gracia de Dios en nuestra iglesia. Ahora, eso suena un poco ambiguo. ¿Qué significa eso? Es lo que queremos ver en el texto, ¿verdad? ¿Qué cosas vio Bernabé que causaron esto en él? Bueno, número uno, ya les dije. Número uno, vio la manera universal de evangelizar, la manera indiscriminada en que estaban compartiendo su fe con la gente que los rodeaba. ¿Ustedes no creen que esto le dio gozo a Bernabé? Decir, qué bendición de Dios que el resultado, el fruto de la persecución que había en Jerusalén es que ahora hay una iglesia de miles de personas, de gentiles en Antioquía. Él ve esa conexión, él dice, wow, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo cuando martirizaron a Esteban? Estaba dispersando a la iglesia de Jerusalén para que llegara a otras áreas, y ahora estas personas que llegaron a Antioquía decidieron evangelizar no nada más a los judíos, sino están entrando todos estos gentiles a la fe, están creyendo en el Señor Jesús, y ahora veo una iglesia que predica la palabra de Dios a todos, sin importar quién sea. ¿Qué tan perdido podría parecer que es? ¿Qué tan duro podría parecer que es su corazón? No importa, tú le predicas. Esa era la clase de iglesia que era. ¿Así es esta iglesia? No sé. Pero eso sería la primera característica que causaría gozo en la gracia. Y vean, Bernabé, nada más hago una observación aquí del texto, porque dice, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Les dice Bernabé, van bien, sigan haciendo lo que están haciendo. Ahora,
¿Se parecía a la iglesia de Antioquía, a la iglesia de Jerusalén? Probablemente no, porque la iglesia de Jerusalén era principalmente judíos, la iglesia de Antioquía era principalmente gentiles. Vamos a llegar a eso en un momento, pero quiero que vean la manera en que lo describe Lucas. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era una persona buena, dice Lucas. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿hay alguien que sea bueno? No. Todos nos desviamos, todos hemos pecado, todos nos rebelamos contra Dios, todos buscamos nuestro propio camino en independencia de Dios. Pero ¿cuál es la clave de este pasaje? La clave del pasaje es lo que sigue después de varón bueno. Porque eso nos da la razón por la que puede decirse que era un varón bueno. ¿Por qué? O sea, no porque había algo en él, en su naturaleza, en su personalidad que era bueno, sino porque era lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso es lo que lo hacía la clase de persona que era. O sea, tiene el Espíritu Santo, tiene fe en el Señor, y eso que no es de él, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que produce en él la clase de actitud que debe de existir en todo cristiano. ¿Cuál es la clase de actitud que debe existir en todo cristiano? Vayan conmigo a Hechos 4, porque ahí vemos un poquito del trasfondo de este hombre. Hechos 4:36 dice: entonces José, de hecho así era ese era su verdadero nombre de Bernabé, era José, pero le pusieron un apodo. No sé si ustedes se ponen apodos entre ustedes aquí en la iglesia. Bueno, a veces ponemos apodos basados en características físicas, ¿no? El Dumbo o el, no sé, no sé qué podrían decir de alguien, pero podríamos ponernos apodos como cristianos basados en cualidades sobre nuestro servicio a Dios. Eso sería increíble. ¿Por qué mejor ya no le digan al hermano Pepe? Díganle el que consuela. Eso no sé cuál sería el equivalente, pero porque eso es lo que pasa aquí. O sea, no le pusieron Pepe, se llamaba José, no le dijeron Pepe. ¿Cómo le pusieron? Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Este hermano le gusta consolar a la gente, le gusta ver lo mejor en la gente, y de hecho sabemos claramente que esa era su cualidad, porque cuando llegamos al capítulo 8, encontramos la historia de Saulo, pero sigan leyendo. Ya conocen esa historia. Capítulo 9, se convierte Saulo, ve a Jesús en camino a Damasco, y vean el capítulo 9, versículo 27. Imagínense, este hombre que estaba persiguiendo a cristianos, metiéndolos a la cárcel, haciendo esa era su fama de Saulo, y entonces va a Jerusalén, y lo que trata de hacer en Jerusalén es ir y conocer a los apóstoles. Dice: he escuchado de este tal Pedro, he escuchado de este tal Jacobo, me gustaría conocerlos. ¿Por qué? Porque ahora yo también creo en el mismo Mesías, y sigo al mismo Mesías que ellos siguen. Pero imagínense a Pedro y a Juan y a Jacobo y a todos los apóstoles. Oigan, los anda buscando Saulo de Tarso, que quiere conocerlos. Entonces ellos dicen: díganle que la reunión es en la siguiente cuadra. Entonces tratan de desviarlo para otra dirección. ¿Por qué? Pues claro,
porque piensan que va a llegar nada más como espía para nada más darse cuenta de dónde están los cristianos, poderlos identificar y luego ahora sí poderlos meter a la cárcel. Eso es lo que ellos creen. Llega a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Quién es el único que le cree a Saulo acerca de su conversión? Bernabé. Tomándole lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces, este Bernabé es el único que le da el beneficio de la duda a Pablo. Es el único que dice: yo sí le creo que genuinamente es cristiano. Nadie más le cree, pero Bernabé sí. No es cierto que es mucho más fácil ver las cosas malas en los otros que las cosas buenas. ¿No es cierto que eso es lo que resalta en la iglesia muchas veces entre nosotros? Todo lo que está mal. ¿Ya viste ese hermano? Es bien chismoso. ¿Saben qué habría dicho Bernabé? Bernabé habría dicho: sí, es bien chismoso, pero lo hubieras visto antes. Yo he visto lo que Dios está haciendo en su vida. No es el mismo chismoso de antes. Dios está haciendo algo en él. Todavía le falta, sí, pero ven, o sea, es mucho más fácil ver lo que le falta a la gente que ver lo que Dios ya ha hecho en ellos. Y Bernabé es ese tipo de persona. Bernabé es el tipo de persona que le gusta ver la obra que Dios ya ha hecho en alguien, para ver el potencial que tiene esa persona de seguir sirviendo al Señor, en lugar de ver todas sus fallas y sus fracasos como la característica principal. O sea, ¿necesitamos más Bernabés en la iglesia? Creo que sí. Hay una carencia de Bernabés. Y me encanta porque cuando Bernabé llega a Antioquía, él ve cómo está creciendo. Dice el versículo 24: una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué hace Bernabé? Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Vean lo que causa gozo en la gracia. Cuando hay unidad y humildad para trabajar juntos, eso causa gozo en la gracia. Y les voy a decir por qué. Porque Bernabé tiene la humildad para decir: yo no puedo solo. Eso está creciendo muchísimo. Yo no puedo ser el único maestro aquí. Yo no puedo ser el único encargado de ayudar a estas personas a crecer en la fe. Yo necesito ayuda. Y imagínense, o sea, Bernabé viene de la iglesia de Jerusalén. ¿Cuáles son sus opciones de gente que le podría ayudar? Pedro, Juan, los apóstoles originales, el grupo original de discípulos. Ese es el grupo que tiene a su disposición, básicamente, que él podría haber ido a Jerusalén y decir: oye, Pedro, tú ayúdame, ¿no? Tú tienes buena reputación. Vamos a trabajar juntos ahí con los de Antioquía. ¿A quién va a buscar? Al que mató a su buen amigo Esteban. A ese va a buscar. Yo me acuerdo que había este hombre que llegó a Jerusalén, lo conocí, vi su testimonio, vi su fervor por la palabra de Dios, pero se tuvo que esconder porque ya lo querían matar. Se fue a Tarso. ¿Y saben cuántos años ya han pasado desde el capítulo 9 donde Saulo se fue a esconder a Tarso? Casi 10 años ya han pasado. Entonces, imagínense, Saulo lleva escondido 10 años porque lo quieren matar.
¿Y qué fue lo que Jesús le dijo cuando se le apareció en el camino a Damasco? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es lo que dijo Dios acerca de Pablo. Pero ya han pasado 10 años y Pablo como que ahora está diciendo: Señor, ¿no que querías usarme? ¿No que tenías grandes planes para mí? Y estoy escondido aquí, en esta ciudad de donde soy, porque me quieren matar y nadie me hace caso. Los discípulos no me hacen caso, nadie me quiere dar el beneficio de la duda. Y de pronto un día llega a su puerta alguien tocando. ¿Quién? Y dice: soy Bernabé. ¿Te acuerdas de mí? Hace 10 años que no nos vemos. Pero fíjate que estoy ahorita en una iglesia que está creciendo exponencialmente. La palabra de Dios está transformando la sociedad. La gente está viniendo a Cristo de todas estas naciones, de todos estos gentiles que viven ahí en Antioquía. Y yo creo que tú eres ideal para este trabajo. Ven, ayúdame, acompáñame, porque tú eres maestro de la ley, estuviste bajo los pies de Gamaliel, eres fariseo de fariseos, conoces el Antiguo Testamento, te he escuchado predicar. Yo sé que lo que tú tienes que darle a esta gente es muy valioso. Dios lo puede usar poderosamente. Pero lo que quiero que ustedes se den cuenta es que este es el punto de partida realmente del ministerio de Pablo. Aquí es donde empieza. Esta profecía acerca de lo que Dios quería hacer en la vida de Pablo, aquí empieza a cumplirse realmente. 10 años después. Hermanos, el tiempo del Señor no es nuestro tiempo. Somos impacientes, ¿no es cierto? Solo quiero que vean esta cronología en el libro de Hechos, porque esto creo que es muy revelador acerca de cómo trabaja Dios y cómo usa la humildad de Bernabé de decir: ¿sabes qué? Yo no puedo solo, y no importa que yo fui el que fue enviado de Jerusalén. Yo voy a ir a buscar ayuda, y voy a ir a buscar ayuda de una persona que mucha gente no le cree y no le da mucho crédito, porque ni siquiera le creen que es cristiano, pero yo sé que Dios sí tiene algo para él. Y va y lo jala. 160 kilómetros viajó Bernabé para llegar a Tarso y buscar a Pablo, y no habría sido fácil porque probablemente está escondido. Acuérdense, está escondido porque lo quieren matar. Entonces, hasta su familia lo desconoce probablemente. Entonces no habría sido fácil. Es una búsqueda intensa que hizo Pablo aquí para encontrarlo. Así que tenemos aquí la humildad de Bernabé para trabajar en unidad con la gente que Dios le ha dado dones para servirle. ¿Hay esa clase de humildad y de unidad aquí? Miren, hermanos, siempre nos da gusto cuando Dios hace cosas a través de nosotros. Yo me dice: ay, es que el Señor me ha usado en grandes maneras. Y no es tan fácil que nos dé tanto gusto cuando el Señor está trabajando en otros y usando a otros, ¿no es cierto? Es muy fácil decir: gloria a Dios por lo que está haciendo a través de su siervo. Mírenme cómo estoy aquí dispuesto y listo para servirle, y miren cuántas cosas está haciendo Dios a través de mí. Pero vemos a mi hermano acá y a veces es fácil ignorar lo que Dios está haciendo en su vida, y no es tan fácil que nos dé gusto eso. Pero Bernabé manifiesta aquí este tipo de gozo en la gracia de Dios, de decir: sí, no soy yo el único, ni debo de ser el único. Hermanos, ¿cuánta carga cargan sus pastores? ¿Hay apoyo para compartir esa carga? ¿Están ustedes dispuestos a tomar responsabilidad
para ayudar en lo que sea necesario en la iglesia? Porque miren, todos en la iglesia somos necesarios, pero nadie es indispensable. Nadie. Si yo no estoy, la iglesia de Dios continúa, porque la iglesia es de Dios. ¿Qué pasaría si su pastor no estuviera aquí? ¿Alguien asumiría esa responsabilidad? ¿Hay más gente que pueda hacer cualquier ministerio de la iglesia? O de repente hay ministerios donde hay una sola persona que carga con todo el peso y no tiene con quién compartir la carga. Esto es un claro ejemplo del gozo en la gracia de Dios cuando aprendemos a trabajar en unidad y en humildad juntos como un solo cuerpo. Donde Bernabé se da cuenta que él no puede ser el único responsable y el único que lleva la carga de guiar a esta iglesia de Antioquía. Miren, otro detalle que es muy interesante, versículo 26. ¿Para qué trae Bernabé a Pablo? ¿Cuál es el fin y el ministerio para el cual lo trae? Versículo 26. Se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ok, aquí es donde ya vemos este enfoque de qué es lo que causa que sean llamados cristianos. Todas estas características que he estado diciendo son las características que muestran la gracia de Dios, que causan que Bernabé se goce y que causan que Bernabé empiece a trabajar de una manera con ellos que llama la atención de la comunidad. Y entonces, cristianos no habría sido el título que otros judíos les habrían dado, porque hace referencia a Cristo, que es Mesías, y los judíos no creían que Jesús era el Mesías, así que no habrían usado ese título para ellos, porque ellos no creían que ellos tenían su fe puesta en el verdadero Mesías. Esto es como la comunidad gentil los empieza a conocer, esos que hablan de Cristo todo el tiempo. Entonces es un término despectivo, esos mini cristos. A eso se refiere cristianos, son cristos chiquitos. Bueno, es un buen apodo para este grupo de gente. Acuérdense, es de burla, pero ¿es apropiado? Sí, espero que nos conozcan como los mini cristos, los que reflejan a Cristo en todo lo que hacen, los que hablan de Cristo en todo lo que dicen. Hoy en día nos dicen otras cosas, ¿no? Ya cristianos es otro término que ya no significa lo mismo que significaba aquí muchas veces, pero hoy en día nos dicen los aleluyos. ¿Está bien que nos digan aleluyos? ¿Qué significa aleluya? Gloria a Dios. ¿Los que le dan gloria a Dios todo el tiempo? Sí. Entonces, si un día deciden cambiarle el nombre a la iglesia, póngale los aleluyos. Eso es lo que está sucediendo aquí. Les llaman cristianos como burla, pero de hecho ese es el nombre que se queda. Y ese es el nombre que Dios quería que se quedara por 2000 años. Hasta el día de hoy es la razón por la cual nos llamamos así. Pero vean que el enfoque aquí con Bernabé, Pablo y Bernabé, su enfoque está en la enseñanza. ¿Es central la enseñanza para la iglesia? ¿Debe de ser central? Sí. Aquí lo pueden ver claramente. Se convirtieron en gente de la palabra y Bernabé trajo a Pablo para ser maestro en la iglesia de Antioquía. ¿Y qué maestro? De hecho, sin saberlo, se estaba trayendo a uno de los mejores teólogos de todos los tiempos de la iglesia cristiana a ser el maestro de la iglesia de Antioquía. Enseñaron a mucha gente, se dedicaron a la enseñanza. Pero miren, hermanos,
No podemos ser conocidos como gente de conocimiento nada más, ¿o sí? La gente que sabe mucho de la Biblia. ¿Es eso lo que quieren que sea, por lo que sean, deben ser conocidos? Bueno, ojalá y sí. ¿No? Qué bueno que digan gente que sabe mucho de la Biblia. Pero si eso es lo único, entonces su conocimiento de la Biblia no es el conocimiento correcto, porque el conocimiento correcto lleva a una transformación en sus vidas. Algo tiene que suceder en ustedes que se vuelve tangible, que pueden decir, mira, ese es cristiano, no nada más por lo que sabe, sino por lo que hace. Sé que es cristiano porque su vida respalda lo que dice que cree. Y eso es exactamente lo que pasa aquí en los versículos 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Que el enfoque aquí no está en la profecía en sí, sino en qué es lo que pasa cuando ellos escuchan la profecía. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Qué pasó aquí? La profecía dice, va a haber hambre. ¿Va a haber hambre dónde? En toda la tierra habitada. O sea, ¿qué es lo primero que ustedes pensarían? Si ustedes saben, no va a haber comida el próximo mes, no van a poder ir a la tienda y comprar casi lo suficiente para poderse alimentar. ¿Qué es lo primero que harían? Dirían, ¿sabes qué? Vamos a comprar y vamos a almacenar en nuestras casas. Y ustedes como iglesia se organizarían y dirían, vamos a ver cómo le vamos a hacer para que no nos afecte esta hambre, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿En quién piensan? ¿En quién piensan? ¿En la iglesia de dónde? La iglesia de los hermanos que está en Judea. ¿De qué tipo de cristianos hay en esa iglesia? Judíos. Esta iglesia de Antioquía es principalmente ¿qué? Gentiles. Y acá, esta iglesia de principalmente judíos. Y lo primero que piensan es, ¿cómo podemos mostrarles a ellos que somos un solo cuerpo en Cristo? Que ahora nuestra principal identidad no está en nuestra etnicidad, sino en nuestra fe. Ahí tienen ustedes una bandera de México, ¿verdad? Pueden dejarla ahí, pueden quitarla si quieren. Porque ¿saben qué? Esa no es su principal identidad. Ustedes tienen más en común con un chino cristiano que con su vecino que no es cristiano. ¿Sabían eso? Ustedes están más unidos en identidad a alguien en cualquier otro lugar del mundo, aunque hable otro idioma, aunque coma otro tipo de comida, aunque vista otro tipo de ropa. Ustedes tienen más en común con esa persona que con cualquier persona que no conoce a Cristo y que no es salva, aún sea su familiar. ¿No es hermoso que se deshacen estas barreras culturales y étnicas cuando hablamos del cuerpo de Cristo? Y ahora nuestra identidad no es, somos gentiles, somos judíos. Nuestra identidad ahora es, somos cristianos. Y eso nos conecta con una iglesia que está en todo el mundo. Es la iglesia universal de Cristo Jesús.
Una de las preguntas más comunes que la gente me hace a mí es: ¿de dónde eres? ¿Por qué creen que me hacen esa pregunta? ¿Saben de dónde soy? ¿Alguien sabe de dónde soy? Soy de México. Soy mexicano. Nací en la Ciudad de México. A veces voy a lugares y me dicen que no hablo como chilango, pero toda mi vida he vivido aquí. Según yo, hablo como todos los mexicanos, ya hablo como chilango. Pero esa no es mi principal identidad. Mi principal identidad está en Cristo Jesús. Y aquí, esto es lo que está quedando bien claro para estos cristianos de Antioquía. Porque estos judíos, cristianos judíos, y lo van a ver si leen todo el libro de Hechos, especialmente si ven todo el problema que le dieron a Pedro después de la situación de Cornelio en el capítulo 11, cuando regresa, tiene estos conflictos con otros judíos porque le dicen: ¿cómo estás comiendo con gentiles? ¿Y cómo te juntas con gentiles? Y en el capítulo 15 van a encontrar el concilio de Jerusalén, donde se juntan porque dicen, los judíos que están en Jerusalén, hay algunos que están diciendo: no, si tú vas a ser cristiano también te tienes que circuncidar. Y entonces hacen toda esta reunión para decidir eso. Y se pueden dar cuenta a lo largo del libro de Hechos que los judíos no eran muy amables con los cristianos judíos no eran muy amables por lo general con los gentiles. Tenían esta cosa como de discriminación hacia ellos. ¿Era fácil amar a estos judíos cristianos? No. Si tú eras gentil, no es fácil amar a esa gente. ¿Eran diferentes? Yo ya mencioné eso hace un momento. ¿Ustedes creen que la iglesia de Antioquía se parecía a la iglesia de Jerusalén? No, probablemente tocaban música diferente, probablemente se vestían diferente, probablemente tenían horarios de sus servicios en un tiempo diferente, probablemente hacían todo diferente, pero sin embargo, su identidad en Cristo Jesús los había unido y querían manifestarlo de una manera tangible. Y me encanta porque dice, Lucas es muy honesto. En las iglesias hablamos mucho y hacemos poco. ¿No es cierto? Ay, hermanos, sería buenísimo si pudiéramos ir al hospital y visitar a los enfermos. Ay, que sería buenísimo si pudiéramos ir a un orfanato y tener un ministerio con los huérfanos. Y sería buenísimo si pudiéramos hacer un evento evangelístico. Y hablamos mucho de los planes que nos gustaría hacer como iglesia, pero ¿cuántas veces de hecho sucede? Y Lucas dice, imagínense, este es un problema de la primera iglesia también, porque Lucas nos da este detalle, dice, planearon hacerlo y de hecho lo hicieron. ¿No es increíble? De hecho sí, juntaron dinero, y no juntaron dinero como nosotros juntaríamos dinero, porque nosotros habríamos dicho, ¿cuánto necesitarán? ¿Y saben qué es lo que hay detrás de la pregunta ¿cuánto necesitarán? Lo que hay detrás de esa pregunta es ¿qué es lo menos que tengo que darles? ¿Qué es lo mínimo? Pero ellos no usan eso como el parámetro. ¿Cuál es su parámetro? Conforme a lo que tenían. ¿Cuánto tenemos? En base a eso vamos a darles. ¿No es hermoso? Ese es el tipo de amor que se manifiesta en el cuerpo de Cristo. Ese es el tipo de unidad que se manifiesta cuando tenemos al mismo Espíritu Santo. Así que, hermanos, ustedes son conocidos como una iglesia cristiana. ¿Qué significa eso? Que son gente que manifiesta la gracia de Dios. Eso debería de significar. Significa que si alguien entra aquí, debe llenarse de gozo de ver lo que ve. Significa
que existe una manera universal de evangelizar. Significa que hay unidad y humildad para trabajar juntos. Y significa que hay una disposición para dar y suplir necesidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Saben que la iglesia debería ser una competencia? A ver quién puede dar más al otro. A que yo puedo ser más generoso contigo de lo que tú puedes ser conmigo. ¿No sería buenísimo que tuviéramos esa clase de competencias en la iglesia? A ver quién puede ser más generoso. A ver quién puede dar más de sí a los demás. A ver quién puede servir con mayor gozo y pasión. Esa es la clase de competencia que se debería de ver en la iglesia. No la clase de actitud de muchos cristianos que entran y dicen: a ver qué es lo que van a hacer por mí hoy. Y se la viven quejándose por lo que otros no hacen por ellos. Pero cuando nosotros conocemos la gracia de Dios, entendemos lo que significa gracia, entonces nosotros mostramos gracia. Y gracia significa dar algo que alguien no merece, que alguien no se ha ganado, y aún así se lo damos. ¿Cómo reaccionaría Bernabé si entrara aquí? Si pasara un año con ustedes y los llegara a conocer, ¿qué pensaría de esta iglesia? ¿Cómo se sentiría? ¿Lleno de gozo? 28 años. ¿Cómo ha trabajado en esta iglesia Dios en 28 años? ¿Cómo ha crecido su gracia siendo manifestada en cada una de sus vidas? Mi oración por ustedes, hermanos, es que vengan muchos años más y que cada vez que yo venga me llene de gozo por ver la manifestación de la gracia de Dios. En esta iglesia el Rey ya viene, y al darme cuenta, hermanos, somos uno, somos parte del mismo cuerpo, tenemos al mismo Espíritu Santo, gozamos la misma salvación, y eso nos hace más cercanos que cualquier otra persona que conozcamos que no tiene al Espíritu. Ustedes son más cercanos a mí que muchos de mis propios familiares. Y eso me llena de gozo, porque sé que yo los estoy viendo aquí hoy, pero también los voy a ver por toda la eternidad. Así que acostúmbrense a verme. Que Dios bendiga otro año más y la manera en que su palabra nos sigue transformando. Padre, gracias por este tiempo juntos y gracias porque podemos gozarnos en la gracia que hay en medio de nosotros. Ayúdanos a predicar tu palabra con más valor. Ayúdanos a ser más humildes y más unidos en la manera en que trabajamos juntos. Y ayúdanos a manifestar en nuestro estilo de vida la manera en que tu gracia se manifiesta en suplir necesidades específicas, en mostrarnos amor unos a otros, y en la manera en la cual, Señor, tú serás glorificado a través de nuestras vidas cuando otros vean nuestras buenas obras, porque te verán a ti y te darán gloria a ti, porque sabrán que tú eres el que hace esto en nosotros. Señor, esta iglesia está en tus manos y depende de ti.